Hola, buenas tardes hermanos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy me toca a mí el dar el estudio de hoy miércoles y bueno, espero que estéis bien, que estéis, aunque es un día de bastante calor, pero que tengáis un buen día y que, bueno, y que también podáis un poco apartar un tiempo, ¿no? Un tiempo para poder escuchar este vídeo, leer los textos que vamos a leer, ¿no? Y, y bueno, y un poco disfrutar de este tiempo, ¿no? Eh, lo que vamos a ver hoy en este estudio vamos a estar un poco enfocados en la persona de Eliseo, ¿no? Del profeta Eliseo, sobre todo en Segunda de Reyes. Vamos a ver tres, cuatro cosas de lo que nos viene la Biblia sobre Eliseo, pero que ciertamente hay muchas más cosas, ¿no? Hay muchas más cosas que os animo que al final o cuando podáis, pues que vosotros mismos pues escudriñéis un poquito más, ¿no? Que durante varios días estéis leyendo estos capítulos que vamos a mencionar y que saquéis más, ¿no? Saquéis más cosas de lo que podamos ver en este tiempo de la tarde, ¿no? Del miércoles. Vámonos primeramente a lo que es el llamamiento de Eliseo, ¿no? Cuando es encontrado por Elías y que está en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al versículo 21. Dice así, partiendo él, estamos hablando de Elías, partiendo él de allá, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, pues ve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Lo primero que nos hace ver estos versículos, ¿no? Según lo que podemos ver y viendo un poco los comentarios que existen y demás, es que al hablar de 12 que estaba arando con 12 yuntas, hace pensar que Eliseo pertenecía a una familia adinerada, ¿no? Una familia que era acomodada, ¿no? Porque tener tal cantidad, ¿no? Pues ciertamente te hace pensar de que, bueno, de que económicamente no estaría mal, ¿no? Pero a la misma vez tampoco se dice que fuese un siervo, que fuese a alguien que estuviera trabajando para él, sino que él mismo, ¿no? Era el que estaba arando, ¿no? Eh, y dentro de estos versículos, uno de los gestos que quizás es más llamativo es cuando se habla de que en el versículo 19, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, sobre Eliseo, su manto. Sale el manto, sale la capa, ¿no? Esto tiene varias simbologías, ¿no? Por un lado, se habla de que era una costumbre, ¿no? Una costumbre de la época y que significaba la toma de posesión o la adquisición de un derecho, ¿no? En esta línea podemos verlo en Ruth 3.9. En Ruth 3.9 dice, entonces él dijo, estamos hablando de voz, él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Es un mismo ejemplo, ¿no? De toma de posesión, ¿no? De algo a lo que tú tienes derecho, ¿no? Y con el simbolismo lo estás adquiriendo. En el caso de Eliseo, lo que hace Elías también es una forma de una investidura, ¿no? Es una manera de decir, yo te voy a pasar el relevo, ¿no? De la actividad profética que llevaba Elías, pues te paso esta actividad, ¿no? Este ministerio profético. Claro, un ministerio en su momento adecuado, ¿no? Que fue cuando ya Elías fue arrebatado. Pero ciertamente también podría significar eso. Y otra simbología, otro significado que tiene el manto, la capa sobre él, es que con esto Eliseo quedaba bajo la protección y bajo la enseñanza de su maestro. ¿Vale? Bien, el manto tiene también, en la vida de Eliseo, tiene más protagonismo, tiene otro momento en el que vuelve a resurgir, ¿no? Que sería en Segunda de Reyes 2, pero lo iremos viendo un poquito más adelante. Pero volviendo a Primera de Reyes, Eliseo quiere despedirse, antes de irse con él,
quiere despedirse de la familia. Quiere despedirse de lo que hasta ese momento había sido pues, su mundo, ¿no? Había sido su vida. Él quería, en cierta forma, dejar bien cerrado ese momento, ¿vale? Esa vida, ese mundo que era lo que le rodeaba hasta ese momento, hasta el momento de encontrarle, lo quería dejar bien cerrado para continuar en otro camino, ¿no? Y no solamente vemos eso, sino que vemos que también sacrifica 2 bueyes y que destruye el yugo, ¿no? Lo vemos en el 21, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Esto también tiene, por un lado, varias simbologías. Tiene el hecho de que sacrificó algo que lo hemos dicho anteriormente, que era económicamente importante, que eran los bueyes para poder trabajar en el campo, pues lo sacrificó. Sacrificó cosas importantes, cosas que eran económicas, cosas materiales, ¿no? Como fue los bueyes, pero también rompió lo que es el yugo con todo lo que significa desde el punto de vista bíblico el yugo, ¿no? Todo lo que era su vida en ese momento, todo lo que a lo mejor le podía estar oprimiendo, ¿no? Incluso algo práctico como era el arado lo tuvo que romper, y en cierta forma era el momento de ruptura, en el momento de ruptura de decir rompo, dejo atrás y sacrifico todo lo que ha sido mi vida hasta ahora para seguir a ese caso a Elías, pero en cierta forma para seguir el camino que Dios le estaba enseñando, que Jehová le estaba enseñando, y quería seguir ese camino, pero por un lado dejando bien las cosas atrás, como era con la familia, y por otro lado dejando fuera rompiendo y sacrificando aquello que sabía que tenía que dejar atrás, ¿no? Bien, seguimos un poquito más adelante y vemos que en el segundo de Reyes 2 vemos el arrebatamiento de Elías. Así como más importante, veremos el 13-15, leyéndolo, como vamos a leerlo. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Dice: alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Elías ya conoce que su tiempo ha terminado, ¿no? Que su tiempo en la tierra ha terminado y que debe de partir con el Señor, ¿no? Y hasta en 3 ocasiones le pide a Eliseo, hasta en 3 ocasiones le pide que lo deje, ¿vale? Que lo deje. Por ejemplo, en el versículo... a ver, ¿dónde? Aquí, en el versículo 2 del capítulo 2 dijo: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Esta es una de las ocasiones, pero hasta en 3 ocasiones. Y nada, Eliseo seguía con su idea de que no, que allí donde fuera su maestro, allí iba a estar él. Y ya no solamente eso, sino que también los hijos de los profetas, también en 3 ocasiones le estuvieron diciendo, que tenía que dejar a su maestro porque iba a partir, ¿no? Tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, decía en versículo... el versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó. Pero no era momento, a ver dónde era. Aquí, perdón, el 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Seguía, y tenía clara su idea. Su idea era acompañar a su maestro. En esto, Eliseo no se equivocó, y aunque fueron varias las ocasiones en que se le dijo que no siguiera, que abandonara, él siguió. Y con esta decisión, pues obtuvo gran recompensa. Tuvo la recompensa porque vio grandes maravillas y recibió gran bendición. Pero el versículo 8 fue testigo de un milagro increíble como fue la separación de las aguas en el río Jordán, como hemos leído antes, ¿no? Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas.
las cuales se apartaron al uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Aquí vuelve a aparecer el manto, ¿no? Que vemos que en estos versículos tiene tanta importancia, tanto protagonismo, ¿no? Eh, el hecho también de que las dificultades no le hicieron desistir de su idea clara, que era seguir por donde le llevaba Elías, le trajo también otra cosa, y es ver la posibilidad de la bendición final, que fue obtener la doble porción del Espíritu, ¿no? Del Espíritu. Esto ciertamente dependía de Dios, ¿no? Pero el hecho de estar hasta el final también le proporcionó eso. Y también vemos que el persistir, el seguir, el no desanimarse, aunque los demás le dijeran que no siguiera, que no siguiera acompañando a Elías, eso también le trajo la posibilidad de ver un maravilloso milagro, como fue cuando vio la maravilla del Señor cuando Elías pues, fue llevado, ¿no? Ciertamente vemos que Eliseo no, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que a la gente le decía, él seguía adelante, ¿no? Y eso también nos hace pensar en nosotros, ¿no? Que muchas veces nos podemos encontrar esas personas que a lo mejor con mala intención o no, o con buena intención, puede ser que hayamos hecho en ocasiones el decir comentario que a la gente le puede hacer dudar, ¿no? Puede hacer dudar de un camino que ha iniciado, de un camino que tiene claro, pero que a mí en otras palabras le pueden dificultar. Tanto nosotros hacia esas personas como esas personas que también nos hagan esos comentarios a nosotros, ¿no? Y que nos hagan dudar, ¿no? Bueno, vemos esto y vemos, como he dicho antes, vemos el protagonismo de la capa otra vez, ¿no? Porque precisamente en la subida de Elías, la capa fue recogida por Eliseo y él mismo pudo hacer el mismo milagro que hizo, que hizo Elías cuando separó las aguas en el río Jordán, pues él mismo lo llegó a hacer, ¿no? Ciertamente es increíble como Eliseo, ¿no? Esa insistencia le ayudó a ser muy bendecido, ¿no? Por esa misma idea clara de seguir adelante, ¿no? Vamos a ver otro texto, ¿no? Que habla sobre la sanación de Naamán, ¿no? Que también tiene como protagonismo a Eliseo, ¿no? Está en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, ¿vale? Y para no leerlo entero, pero iremos viendo algunas cositas, pero fijaros, por ejemplo, un detalle. ¿Creéis que Naamán, para ser sanado, necesitaba presentarse delante de Eliseo con carro, con caballos, con 10 talentos de plata, con 100.000 piezas de oro, con 10 vestidos? ¿Le hacía falta realmente para ser sanado todo eso? Vamos, en el versículo 9 del capítulo 5, versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí estoy yo, y vengo con mi carro, vengo con mis caballos, con mi gente, y traigo todo esto. Ciertamente, Naamán estaba en una cosa, en lo correcto sí tenía razón en una cosa, Naamán, y era que Eliseo iba a sanar, quería decir que Naamán sabía y estaba en lo correcto de que podía ser sanado por Eliseo. Eso sí era verdad, pero la forma de ir creyendo que por su dinero, por su posición, por aparentar una situación que era... Eso ciertamente no era... Por ahí sí estaba equivocado, ¿no? Por ahí sí estaba equivocado. El dinero no le iba a traer precisamente la sanación, en el caso de Eliseo. Necesitaba Naamán, aparte de una cura de su lepra, necesitaba también una cura de humildad, una cura de humildad. Y ciertamente Eliseo en ese sentido le dio fuerte y flojo, pero bien fuerte y flojo. Porque claro, él dice, si te quieres curar, le dijo Eliseo, tenía que hacer algo muy sencillo, era bañarse. Como vemos, ¿no? Dice... dice que se tenía que bañar en el Jordán 7 veces, ¿no? El 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán,
conforme a la palabra del varón de Dios. Claro, al principio esto no fue de su agrado, porque él, claro, pensaría, pues me dejará pasar, me hablará, me rociará algo, cantará, bailará, yo qué sé, lo que se le podía ocurrir. Pero ciertamente era una cosa sencilla, una cosa humilde, como ir y bañarse en un río. Ciertamente el agua no le iba a quitar la lepra, pero sí la obediencia. Su soberbia le hizo rechazar esta sencilla fórmula de curación. Él sabía que lo podía curar y fue con esa idea. Pero sin embargo, cuando le dio la solución, no la aceptó porque la vio y como impropia para él, ¿no? Y fijaros que sigue teniendo una lección de humildad porque precisamente quien al final lo convenció no fue uno de sus capitanes, de consejeros, sino uno de sus siervos. Uno de sus siervos fue el que tuvo que decirle, pero Naamán, pero si te ha dicho que te bañes ahí, ¿qué más te da? Pero si fuese otra cosa más difícil no lo haría, pero esto, ¿qué más te da? Hazlo. Y así fue. Lo hizo. Y como hemos leído, dice el 14, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. Aquí Naamán aprendió una cosa y es que lo sencillo también es importante. Lo humilde también es bendición. Y vio que algo que era sencillo, algo que él en un principio despreció porque no lo consideraba apropiado para él, eso fue lo que lo sanó. A veces pensamos que lo que vale la pena es lo complicado, lo difícil, lo que vale la pena es lo sofisticado. Y a lo mejor peleamos por cosas con esas cualidades, pero por lo sencillo y lo fácil, no, lo dejamos pasar, no le prestamos atención. Realmente hay que pensar que no debemos menospreciar nada en nuestra vida, tanto las cosas grandes que nos da el Señor como las cosas pequeñitas, porque todas son regalos de Dios. En ningún momento podemos despreciar nada, ni lo sencillo, ni lo difícil, ni lo sofisticado, ni lo humilde, para nada. Cuando ya fue sanado, Naamán, hay unos versículos que me llaman mucho la atención, que son los versículos 17-19 del capítulo 5. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él, Eliseo, le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra, ¿no? La verdad que Naamán era un nuevo cristiano, ¿vale? Había, a través de su sanación, se había dado cuenta del poder de Dios y de que realmente necesitaba, ¿no?, tener esa relación personal y especial con Jehová, con Dios. Pero como nuevo cristiano que ante esta nueva situación que se le presenta de tener que adorar a Dios, a Jehová, y de tener que romper con toda esa costumbre pagana y demás, esto era una nueva situación para él, un nuevo panorama, ¿no? Y, y cuando esta situación, como es la que está aquí mencionando, de que si tenía que ir de la mano con el rey, entrara en el templo de los dioses, esta situación se la cuenta Eliseo. Y Eliseo, antes de juzgarlo, antes de decir, tú no entiendes, tú no eres un cristiano verdadero, tú no has entendido realmente la palabra, antes de decirle nada de eso, lo entiende, le comprende y lo único que le dice es, ve en paz, tranquilo. ¿Por qué? Porque yo pienso que Eliseo sabía cómo era el corazón de Naamán. Y pienso que en todo momento, no debemos de juzgar a nadie.
no debemos de juzgar a nadie, pero sobre todo a los que consideramos bebés espirituales. A los bebés espirituales, aquellos que están comenzando, que, que han pasado de tiniebla a la luz, no podemos juzgarlo si en ese proceso hay todavía cosas que tienen que todavía asimilar, ¿no? Y, y no podemos juzgarlo, debemos de esperar que vayan madurando, que vayan creciendo espiritualmente y que el propio Espíritu Santo sea el que ciertamente cambie aquellas actitudes que tengan que cambiar, cambie y modifique aquellos puntos de vista que sean necesarios y siga adelante, siga su madurez espiritual, ¿no? Por otra parte, también es increíble que, perdón, tengo que cerrar la puerta, si no me distraigo. Por otra parte, Naamán comprendió desde el principio que debía romper con sus tradiciones. Ya vemos en el versículo 17, dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Desde el primer segundo lo tuvo clarísimo eso. Eso lo tuvo clarísimo. De que todo lo que había estado viviendo en ese momento no valía de nada, ¿no? Y eso sí es verdad que también era de tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que todo eso, yo digo, todo eso creo que sí lo tuvo en cuenta Eliseo a la hora de ver la actitud de Naamán. Y el último texto, que no quiero alargarme mucho, el último texto sería precisamente estando muerto, porque incluso estando muerto era capaz de que alrededor suyo existiesen milagros. Fijaros en Segunda de Reyes 13, Segunda de Reyes 13, 20 al 21. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Imaginaros, hasta muerto, pero no muerto recién, sino dice que hasta los huesos, pasado el tiempo. Eh, hay muchas más cosas que pasan, o sea, hay mucho más milagros. Eliseo ayudó a una viuda con el aceite milagroso, resucitó al hijo de la tsunamita, hizo flotar el hacha de un profeta, e incluso de muertos. Vemos esto, ¿no? Ciertamente Eliseo era un hombre de Dios. Eliseo era un profeta que lleno del poder de Dios, hacía milagros, hacía profecías increíbles y, y era una persona totalmente dedicada a Dios, ¿no? Y un poco hasta aquí era lo que os quería compartir. Y como dije al principio, os animo que leáis estos 13 primeros capítulos de Segunda de Reyes, donde podéis ver más cositas de Eliseo, más hazañas y más cosas. Y que realmente a mí en este tiempo, ya hace tiempo que en mi devocional diario pues leí estos versículos, pero precisamente para este tiempo, pensando en cosas que quería compartir, como me llamó tanto la atención la vida de Eliseo, pues los quería compartir, ¿no? Y yo digo, si queréis y os interesa y os ha quedado un poquito de más interés, pues os animo a que eso, a que escudriñéis, que leáis los 13 primeros capítulos de Segunda de Reyes y que, bueno, y que el Señor os hable, como siempre hace, que Él es el que nos habla y el que toca nuestros corazones. Pues nada, hermano, espero que haya sido de bendición. A mí personalmente revivirlo y el volverlo a estudiar me ha gustado volverlo a leer y volver a sentir lo que sentí cuando lo leí hace varias semanas. Pero eso, lo dicho, que espero que estéis bien, que nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Y nada, que un fuerte abrazo a todos y a cuidarse, ¿vale? Venga, hasta luego.